Bien, ¿alguien más? Eh, Colindres. Buenas noches, Buenas noches, Darinka, ¿cómo está? soy Karina. Karina, perdón. Buenas noches. Karina, Una Karina, consultita. Tenía una duda. sí, dime. ¿El examen se hace con base al contenido del curso de la unidad 2? Sí, así es. Eso es lo que uso. Sí. En Ah, la ok. presentación y los documentos, eh, el texto base de la unidad 2. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de empezar? No, no hay ninguna por el momento. Bien. Bueno, eh, Cristian, Karina, Otoniel, Colindres, Chan, ¿Eh? buenas noches. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación o duda sobre las tareas, el trabajo de la semana pasada? Buenas noches, licenciada. No, para nada, ninguna duda de mi parte. Un gusto verla, licenciada. Gracias, Cristian. Muy bien. ¿Nadie más? Bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Eh, por favor, si tienen algún comentario o alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a ir avanzando. Un segundo, por favor. Bien, para esta segunda unidad, pues tenemos un contenido eh, de 4 grandes temas. Vamos a ir abordando sobre la estructura organizativa de la administración pública, un enfoque sistémico sobre esa estructura organizativa de la administración pública, el tema de la organización y métodos dentro de la administración pública y todo el diseño de la estructura organizacional de la administración pública. Algunos de ustedes tendrán eh, algún conocimiento un poco más amplio sobre el tema, dependiendo de las áreas donde laboran o la experiencia que han tenido dentro de las instituciones de la administración pública. Así que vamos a ir abordando el tema. Por favor, si tienen aportes, quieren hacer algún comentario, bienvenido. Por favor. En primer lugar, tenemos una parte teórica, como todos los temas, ¿sí? Estamos abordando el tema de la organización en la administración pública, que es la base para llegar al detalle de todas esas herramientas que nos interesa abordar, que nos interesa conocer, que debemos tener como ese orden lógico, para qué sirven, por qué se utilizan, en dónde se utilizan, en qué momento su aplicación es fundamental, etcétera. Entonces, nuestro punto de partida siempre será la organización dentro de esa estructura de la organización pública. Y acá pues tenemos algunas definiciones, algunas posiciones, digamos, dependiendo de los autores que se consultan, según las referencias que ustedes tienen ya en los documentos, y se puede abordar de diferente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, organización como una estructura formal, general, organización en general,
Una entidad económico-social, dice, integrada por un conjunto de personas y recursos que interactúan con el objeto de generar beneficios para la sociedad. Hablamos también de un sistema de administración pública, y ya esto es específico dentro de la administración pública. Habla de procesos, habla de aplicación, habla de implementación, en todo alrededor de la función de la administración pública. Y también menciona que hay una relación entre esa organización y los métodos, o más adelante veremos que esos métodos también están relacionados con procesos, con procedimientos, con disciplinas, etcétera, de cómo se van interconectando, digamos, cómo hay una integración de todos esos elementos para que funcione esa organización. Por lo tanto, cuando hablamos de organización, definitivamente se comprende que es un sistema que interactúa, ¿sí?, entre individuos, dice, grupos de trabajo, contextos, controles, equilibrios y desarrollo de valores comunes. Bueno, organizaciones hay de diferentes tipos, ¿sí? Acá se mencionan algunos, como las organizaciones empresariales, ¿sí?, tienen un fin específico. Las organizaciones gubernamentales, que son parte de esa estructura de la administración pública, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, organizaciones escolares, académicas, profesionales, técnicas, etcétera. ¿Alguien quisiera mencionar como ejemplo alguna de las organizaciones sociales? Una organización social. ¿Quién podría mencionar alguna? Buenas noches, tal vez podría mencionar a la organización de los 48 cantones o CODECA. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Podría ser un club privado como el club alemán. Sí, por supuesto, es una organización social. Gracias. Las organizaciones políticas, Ajá. ¿Como cuál? como las que se aglutinan en el caso así de partidos políticos en algún momento, podría ser o no. Sí, un partido político. ¿Sí? Un partido ¿Sí? político, un cívico, son organizaciones políticas. Su fin es político. ¿Sí? Claro que sí. También las organizaciones de padres de familia en las escuelas públicas, esas que son los que controlan lo que es la refacción escolar. Sí, son organizaciones. Ahí puede ser de diferentes tipos. ¿Sí? Es una organización de padres de familia, por lo tanto es una organización social. Pero su fin es el funcionamiento de un centro escolar. Entonces, está relacionado con ambos. ¿Sí? El tipo de una organización social que responde a un fin escolar, por ejemplo. ¿Algún otro ejemplo de otro tipo de organización? Buenas noches, Danilo. Con el tema de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, de conformidad a su fin, ¿se podría entablar en alguna de estas categorías o ellas ya tienen una categoría específica? Las organizaciones no gubernamentales pueden ser organizaciones empresariales, sociales, políticas, escolares, académicas, profesionales, etc. Cuando a veces se le denomina a ciertas organizaciones no gubernamentales, significa que todo lo no gubernamental, o sea, puede ser de cualquier tipo. Una ONG, como conocemos normalmente, puede ser destinada a una actividad empresarial, puede ser destinada a una actividad política, puede ser destinada a una actividad académica. Es una organización no gubernamental.
Y las organizaciones gubernamentales están dentro de esa estructura de administración pública. ¿Sí? No sé si queda claro. Dos grandes grupos, ¿sí? ¿Sí? Ok. Las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales. Las gubernamentales que quedan dentro de la estructura de la administración pública y las no gubernamentales son el resto, digamos. Pueden estar orientadas, destinadas o tener un fin de cualquier tipo. Político, social, escolares, académicas, profesionales, técnicas, etc. ¿Estamos? Licenciada, en el caso de los colegios profesionales, aparte de colegios, ¿hay algún otro tipo de organización profesional aparte de los colegios? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en el caso de la que tengo ahorita en mente, la Asociación de Contadores Públicos y Auditores, me parece. Hay una organización fuera del colegio de economistas y de contadores públicos, por ejemplo. Sí. Ya hay dos tipos, ya la regular, digamos, que está dentro de esa estructura del colegio de profesionales y otra. Y pueden haber otras más. Ok, Ahorita entonces, no. Pero sí pueden haber. gracias. ¿Una más? Los COCODES y los CODES entran entre esas organizaciones también. Los COCODES y los CODES. Los COCODES son los consejos comunitarios de desarrollo. Comunitarios de desarrollo. En los consejos comunitarios de desarrollo hay una diferencia con los CODES. ¿Usted conoce, Karina, la estructura del sistema de consejos de desarrollo? Según tengo entendido, COCODES, COMUDES y CODEDES. Ajá. Pero, digamos, ¿conoce cómo está conformado? No. No. Mire, aquí estamos, no se preocupe. O sea, para tener claridad, digamos, cómo funciona y qué tipo de organización pueden ser. Digamos, en el caso del sistema de consejos de desarrollo, que hay una representatividad a nivel nacional, regional, departamental, municipal y comunitario, hay una diferencia entre el nacional, regional, departamental y municipal con los comunitarios, porque los consejos comunitarios de desarrollo están conformados específicamente por representantes de la comunidad. Ahí no hay ninguna autoridad elegida a un cargo público, ninguna representación de una institución pública. Sino que todos los que participan son personas de la comunidad, son líderes, lideresas, representantes de la comunidad. Sin embargo, en el resto de la representación del sistema de consejos a nivel nacional, agradeceríamos, por favor, si le puede bajar el volumen o apagar su radio, a quien lo tenga encendido. Gracias. Entonces, el sistema de consejos, tanto a nivel nacional, regional, departamental y municipal, es una representación mixta. Hay representación de las organizaciones de sociedad civil y representación de funcionarios públicos. Sigue siendo el sistema de consejos una representación gubernamental, porque hay un proceso de elección en donde, por medio de asambleas, donde se eligen a los representantes a nivel municipal, departamental, regional y nacional. Y están representando a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero con una función pública. El sistema de consejos sí responde a una organización gubernamental con representación de la sociedad civil. No sé si
Este tema del sistema de consejos es muy amplio, muy interesante. Deberíamos de conocer todos porque realmente es como el espacio de toma de decisiones al más alto nivel del país. Es un tema muy importante que todos quienes tenemos una relación laboral dentro, que conocemos o tenemos algún tipo de actividad dentro de la administración pública, debemos de conocer. Pero bien, vamos a ir avanzando. Ojalá tengamos oportunidad de hablar de este tema más adelante, pero no sé si esto queda claro, Karina. Licenciada, Sí, muchas gracias. Ok. Sí, dígame. perdone, una pregunta. Dentro de las organizaciones técnicas podrían entrar, digamos, aquellas que tengan un interés un poco más, por decirlo de alguna manera particular, como para citar un ejemplo, la asociación, por ejemplo, que verifica el transporte aéreo a nivel internacional, porque ellos ven, digamos, especificaciones técnicas de los aviones, para dar una idea. Sí, exacto. No son Ah, ok, gracias. gubernamentales, ¿verdad? No son Exactamente. gubernamentales. Ujú. Pero sí son Y de una empresa especificadas. privada en particular, digamos, en este caso una línea aérea en particular, pero si ellos están supeditados, perdón, ellos supeditan y verifican y dan una acreditación a todas las organizaciones privadas, ¿verdad? En el caso de líneas aéreas. Sí, pero eso sí depende de una relación gubernamental, sí, Ah, entiendo, entiendo. porque recordemos que este tipo de, de entidades dependen de la legislación del país. Comprendo, gracias. Hay una institución que representa, digamos, los intereses del país y por medio de aeronáutica civil, en este caso, del Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Muchas gracias, Rita. Bien, vamos avanzando. Acá tenemos la clasificación de las organizaciones. Ya hablamos del tipo de organización. Hay alguna clasificación. Esto puede variar dependiendo del autor que nos dé la referencia de los temas, ¿sí? Y por su, digamos, la clasificación de las organizaciones puede ser por su estructura, por su localización, por la finalidad o si es de tipo por la propiedad privada o pública. Entonces ahí hace una interrelación de las organizaciones que hemos estado poniendo como ejemplo y esta otra clasificación, que puede ser formal o informal, puede ser local, puede ser multinacional, como en el caso del ejemplo que Cristian mencionaba, puede ser una organización multinacional, pero que está supeditada a la legislación, a una entidad que rige la legislación nacional de cada uno de los países, por ejemplo, o una organización no gubernamental, como puede ser Plan Internacional, Caritas Internacional, en fin, estas organizaciones que tienen un fin, digamos, de apoyo social a determinados grupos de la sociedad. Cada uno tiene un objetivo específico, pero puede también relacionarse con otra clasificación. ¿Sí? Puede ser local o puede ser internacional y que tenga una representación específica en una sola localidad. Hay unas ONGs internacionales, unas organizaciones no gubernamentales internacionales que tienen representación en el país, pero están localizadas en un punto específico, que no tienen cobertura a nivel nacional, sino a nivel local específico. Bien. Licenciada, una duda. Sí, diga. En el caso de la organización de propiedad privada o pública, ¿cuál podría ser? Organizaciones privadas. Propiedad, la última que dice propiedad privada o pública. La clasificación de organizaciones de propiedad privada o pública, por ejemplo, podría ser, ¿qué le digo? Una organización como las cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria,
Por ejemplo, podríamos mencionar las concesiones que se tienen con ciertas organizaciones que administran áreas de protección. En el Petén, por ejemplo, hay una organizaciones de comunidades que administran cierta área protegida de la selva petenera. Es una organización de comunidades, pero es una propiedad pública, pero está administrada por concesión, por ciertos términos que definieron en esas comunidades. Es la única figura que existe en Guatemala, es administración de este territorio en esta área. Pero podría también mencionarse las concesiones, la administración pública cede a privados por ejemplo, en las orillas de los lagos, a orillas de los ríos o en el litoral Pacífico Atlántico. Hay una administración que está la oficina que es OCREP, no sé si han escuchado, que es la que administra desde la administración pública estos recursos. Y en algunos casos está en manos de organizaciones comunitarias o de alguna organización privada, digamos una empresa que tiene concesionada esa zona, ese territorio, podría ser, por ejemplo. Ya, perdone, dentro de las organizaciones de propiedad privada podrían entrar los comités organizados, por ejemplo, las juntas directivas de vecinos que velan por seguridad y por que se respeten ciertos estamentos en condominios. Exacto, porque eso es propiedad privada definitivamente, es una organización digamos, con sus propios estatutos dentro de un territorio que está en manos de privados. Sí. ¿Alguien más? Vamos avanzando entonces. Julio. Bueno. Acá tenemos algunas otras definiciones de administración pública que ustedes también tienen en los documentos que se les ha trasladado. Pueden ir revisando, digamos, estos textos. Acá es un resumen muy general, digamos, de estos temas fundamentales que todos quienes estamos relacionados con la administración pública debemos manejar. Todo lo que se refiere a la función administrativa, la gestión del Estado y la función específica, digamos, de la administración pública, ese sistema de funcionalidad, de estructura, de organización que tiene la administración pública, los procesos que requiere la función, la finalidad de la administración pública y lo que tiene alrededor como sus métodos, como su tecnología, como los procesos de investigación que requiere toda la eficacia, todos los elementos para lograr la eficacia y la eficiencia de la función pública de esta estructura. No voy a entrar mucho a detalle a este tema de las tendencias y reformas de la administración pública, ustedes lo pueden revisar si les parece bien cuando vean los documentos de referencia. Me gustaría más entrar ya a detalle a revisar esa estructura de la administración pública. Licenciada. Sí, digamos. Creo que había una pregunta del foro que si la administración pública poseía una organización. Ajá, sí. Entonces, en ese caso, la respuesta es que efectivamente sí la tiene, ¿verdad? Porque existen un organigrama donde en vertical se tienen las diferentes dependencias de un ente con otro, donde se ejecutan determinadas tareas para poder suplir una necesidad pública. Sí, exacto. Ahora, sí existe, ¿verdad?
Sí existe. Sí, sí existe una organización. Así es. Y esa, de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes, ¿consideran que es eficiente según su experiencia, según su conocimiento, de acuerdo a lo que ustedes conocen desde su espacio? ¿Creen que es funcional, que es eficiente? Pienso que en la parte donde yo me desenvuelvo, que es caminos, para mí que sí es eficiente porque sí se llenan, siguen una serie de pasos para poder llegar al fin determinado de tener carreteras en buen estado. ¿No? Ya. Porque ahí a través de caminos podemos ir evaluando que hay un departamento de planificación y estudios donde evalúa el estado de las carreteras y para ver cuáles tienen necesidad de ser remozadas o incluso reconstruidas. Entonces pienso Ya. yo que sí es eficiente. Ok. Es eficiente, o sea, digamos, los elementos que usted nos comparte es un diagnóstico. O sea, existe Sí. un diagnóstico, ¿sí? Se Ajá. recoge información eh, de acuerdo al mandato institucional, porque recordemos que Caminos es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, ¿sí? Sí. El Ministerio de Comunicaciones tiene diferentes dependencias que deben estar interrelacionadas y que al final una dependencia como es Caminos debe dar respuesta a una necesidad sentida de la población. ¿Estamos? Eh, Así es. ok, hasta ahí estamos bien, digamos, es parte de la función parte de las funciones de la institución. Ahora, el objetivo, el fin primordial de cada una de las instituciones es dar respuesta a esa demanda de la población. Recuérdense que, de acuerdo a lo que vemos acá de las tendencias y reformas de la administración pública, de los años 50 para acá, para la década actual, digamos, se ha ido cambiando una serie de modelos de enfoques de la administración pública que ha pasado de lo burocrático por burocrático, la nueva gerencia, la aplicación de las directrices a nivel internacional de los organismos internacionales, la gestión por resultados a partir de 2012. Y cuando hablamos de todos esos cambios, el objetivo es que se definan claramente los resultados que se esperan obtener. Ya la administración pública en Guatemala ya no gestiona por procesos, solo por procesos, ya no gestionan solo por eh, lograr eficacia en la gestión de la institución, sino ahora gestiona para alcanzar los resultados establecidos de acuerdo a la planificación estratégica y que debe responder a la demanda de la población. Entonces, con lo que usted plantea, efectivamente, ya es una parte, ¿sí? Una parte de la funcionalidad de las instituciones. Sin embargo, la segunda parte, que es la más relevante para dar respuesta a la demanda, eh, pues cada uno sabrá cómo ha respondido, digamos, la institución de acuerdo a su mandato a esa demanda de la población. ¿Sí? ¿Estamos con él? En el caso, ahí se podría traducir entonces que sí es eficiente. En procesos administrativos probablemente. En respuesta a la población, yo preguntaría y le pregunto a todos, ¿consideran ustedes que hay eficiencia en respuesta a la demanda de la población? Licenciada, si me permite opinar. No, dale, no se canse pena. ¡Ay! Dale, voy. Bueno, buenas noches. Fíjese, licenciada, que con respecto a esa pregunta, ¿verdad? De que específicamente si la estructura del gobierno ha respondido a las necesidades o a la demanda que existe en el país, yo pienso que todavía no, porque hay mucho que hacer, hay muchas necesidades que cubrir y lamentablemente no hay mucho recurso con el que ellos puedan llegar a cubrir o a hacer funcional la estructura del gobierno. Ya. ¿Alguien más? Gracias. Licenciada y compañeros.
Cristian. Mire, yo también me uno a lo que comentaba Eddie y quizás me atrevo a ser un poquito más tajante en cuanto a decir de que no, con un no gigante, ¿verdad? No, no llegamos a tener una integralidad en materia de la respuesta a demandas y necesidades de la población en general. Prueba de ello solo es cuestión, y hoy por hoy que tenemos el Internet ahí a la mano, verificar, por ejemplo, los últimos datos del Índice de Desarrollo Humano, ¿sí? Revisar las metas, por lo menos hasta el año pasado, en materia de los avances que se tuvieron del CATUM 2032, ver las ejecuciones presupuestarias y los resultados que realmente se obtuvieron por cada una de las comunas de nuestro país. Y entonces con eso uno se da cuenta. Me atrevo a decirle esto porque pues yo trabajo en una institución que lo que nos encargamos pues, es estar también revisando e investigando y dándole seguimiento a cómo se encuentran estos indicadores, ¿verdad? Precisamente para tener algunas propuestas en materia de académica, ¿verdad? Para poder pues mejorar, sugerir y brindar herramientas para mejorar estas gestiones, ¿verdad? Gestiones locales y gestiones de administración central. Entonces, sí, no, no existe. A pesar de que, como el compañero que compartía de camino, sin duda, y yo no lo dudo, de que son testigos de que se están realizando avances, de que en las unidades en las que se encuentran, pues hay progresos, se implementan procedimientos innovadores que generan resultados, pero de manera integral la administración está muy lejana de alcanzarlo. Y para poder empezar a hablar de las deficiencias, simplemente dejo en el ambiente, por ejemplo, ver la urgente necesidad de la reforma de la ley de servicio civil. Porque esto es lo que nos ha traído una deficiencia en ver tanto nepotismo, tráfico de influencias y corrupción en los puestos públicos, ¿verdad? Entonces, únicamente lo dejo ahí, habría más que hablar, pero tampoco es de aburrir, ¿verdad? Gracias. Gracias, Cristian. Sí, ¿alguien más quiere comentar o pronunciarse respecto al comentario de Cristian y de los otros compañeros? ¿Agregar algo más? ¿No? Bueno, digamos, esas preguntas son para hacer este tipo de reflexión. Estamos en Guatemala, dentro de las instituciones de la administración pública, no teníamos la oportunidad de discutir estos temas, lamentablemente, siendo parte del andamiaje de toda la administración pública, no los discutimos. Y es tan importante poder discutirlos, estar conscientes desde el espacio que nosotros ocupamos, desde el escritorio en donde nosotros estamos, cuál es nuestra función, cuál es el objetivo de mi trabajo, cuál es el objetivo del trabajo de la unidad, del departamento, de la institución para la que yo laboro, cuál es el aporte que esa institución, que mi departamento, que mi unidad, que mi espacio está contribuyendo para el desarrollo del país. Muchas veces las instituciones son eficientes a nivel de procesos internos. Y pasa mucho con el tema del presupuesto, alguien lo mencionó. Y pueden decir, bueno, sí, nosotros efectivamente fuimos una de las instituciones que mejor ejecutamos el presupuesto, pero la ejecución del presupuesto en sí misma no nos indica si realmente la función institucional para la cual la institución está realmente atendiendo la demanda de la población. O sea, gastarse la plata no significa que está cumpliendo con su propósito. O sea, ejecutar el 100% de un presupuesto no significa que ha sido efectivo ese recurso, porque no necesariamente ha llegado a cubrir la demanda de la población y probablemente cubre demanda de una población, pero la población no ha sido la que verdaderamente necesita esos recursos. Así, bueno, se atendió cierta actividad de acuerdo a la función de la institución, pero la población más necesitada sigue siendo más necesitada. La población más vulnerable sigue siendo más vulnerable cada vez. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las instituciones? ¿Están cubriendo realmente esas necesidades?
o a dónde se están desviando los recursos. Por ejemplo, los recursos, me refiero no solo a los recursos financieros, sino a los recursos de todo tipo, ¿sí? Que son los insumos que sirven para entregar el servicio de la institución a la población. ¿A dónde se van? O sea, ¿qué pasa? Si se está ejecutando el 100%, el 90% de un presupuesto, ¿se cumplió la meta, sí o no? No necesariamente. La meta física, es decir, si la institución tenía destinado a atender 1,000 personas con el recurso asignado para el año, ejecutó el 100% de ese recurso. Tenía el personal especializado para entregar el servicio, pero no atendió a las 1,000 personas. ¿Qué está pasando ahí? Hay procesos internos que no están claros, hay procesos internos viciados para no responder realmente a la demanda de la población, hay procesos internos que a propósito no son funcionales para seguir dejando en el rezago esa atención a la población. En fin, hay una serie de elementos, de preguntas, de reflexiones que debemos hacernos todos los que estamos relacionados con la administración pública, desde el espacio que nos toca. Porque, claro, no necesariamente los que estamos acá somos los tomadores de decisiones, pero lo que hacemos o dejamos de hacer afecta positiva o negativamente a un proceso. ¿Cumplimos nosotros con nuestro horario? Probablemente sí. Pero ¿qué hacemos dentro de un horario? Hay procedimientos establecidos que, digamos, se le asigna a una persona para que entregue un servicio. Si hay procedimientos establecidos, el servicio que debe entregar la persona o al que debe contribuir la persona requiere de 2 días y medio. ¿Será que se cumple ese lapso de tiempo? ¿O esos 2 días y medio se convierten en 1 semana o en 2 semanas y media? En fin, por eso digo, la reflexión deriva principalmente de qué hago yo, cuál es mi función, para qué me contrataron, para qué estoy yo en cierto puesto, cuál es mi contribución al desarrollo de todo ese andamiaje de la institución para la que yo laboro. ¿A qué contribuye mi trabajo? ¿A qué contribuye mi quehacer? ¿Soy eficiente yo como elemento dentro de esa estructura? Si yo como elemento dentro de esa estructura hago de forma eficiente mi trabajo, se suma la eficiencia del trabajo del resto para poder entregar realmente un servicio eficiente como institución. De lo contrario, si un eslabón de la cadena no se logra cumplir con esos procesos eficientes, definitivamente se rompe y no se va a lograr atender la demanda de la población. Entonces, ¿pueden haber procesos muy buenos, establecidos claramente? Sí. ¿Hay personal comprometido con hacer su trabajo? Sin duda. Pero también hay otra parte, donde no hay procesos claramente establecidos, donde los tomadores de decisión no conocen la institución, donde los tomadores de decisión no les interesa la función clara de la institución. Y como un dicho popular que dice que el río revuelto, ganancia pescadores. Entonces, si no sabemos cómo funciona, si no tomamos las mejores decisiones para lograr atender la demanda de la población, las instituciones por inercia van funcionando mal, ¿verdad? ¿Se les asignan recursos? Sí. ¿Se gastan los recursos? Sí. ¿Se cumple con las metas? No. Pero se gastaron los recursos. Y ahí viene un tanto esos reportes que se hacen y que a veces son engañosos porque incluso están menciones honoríficas de las instituciones que cumplieron con su ejecución. ¿Qué ejecución? Nos preguntaríamos. ¿Qué ejecución? ¿De recursos nada más? ¿O el alcance de las metas establecidas? No en el plan operativo anual, que es una meta cortísima, sino en los planes estratégicos institucionales de largo plazo, para realmente
responder a ese sistema de la administración pública y que cumpla con el mandato establecido. Bien, una pregunta más. ¿Comentarios? Licenciada, Sí. en el caso también, todo esto que ha estado usted comentando en este momento, la Carta Iberoamericana de eso, de gestión pública, es por lo cual no se cumple en Guatemala esa carta, ¿va? Exactamente, exactamente. Ahí ustedes tienen los elementos, digamos, fundamentales que el país, ¿sí?, que el compromiso del Estado de Guatemala a nivel internacional debe cumplir. Y vemos todos los elementos que quedan fuera: la eficiencia, la eficacia, los procedimientos, el cumplimiento principalmente del mandato. Es que no habría necesidad que los organismos internacionales impusieran ciertos lineamientos o reglas para que hagan funcionar la administración pública, si tan solo cada una de las instituciones cumplieran con su mandato. Si cada uno de ustedes conoce cuál es el mandato de su institución, debemos tener claro cuál es el objetivo del quehacer de nuestra institución. Entonces sabemos cuál es el mandato de nuestra institución. ¿Dónde nos dice cuál es el mandato de nuestra institución? ¿Dónde creen ustedes? Los estatutos de creación de la institución. Exacto. La ley orgánica de la institución, el mandato institucional, la naturaleza de la institución, etc. ¿Sí? Ahí no lo dice, ya para qué fue creada la institución. Hay un objetivo general. Sí. También se podría tomar en cuenta el principio de legalidad, que establece que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley establece, no menos ni más. Exactamente. Claro. El mandato institucional dice que se debe hacer. Ahora, ¿cómo, cuándo, quiénes, dónde, con qué? Debe establecer el reglamento orgánico de cada institución. Y ahí vienen esas otras herramientas de la administración pública que vamos a ver más allá. Bien, ¿avanzamos? Sí. Bueno, quería mostrarles, ¿todos conocen este organigrama? Sí. Alguien que no lo conozca, que digamos, no lo ha visto anteriormente, o si quiere hacer algún comentario. Sin pena. Acá es un proceso de compartir conocimientos y de acuerdo a las experiencias de cada uno vamos a ir aportando. Así que bueno, no es un delito ni un pecado no conocerlo. Estamos conociendo, ¿sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Gunther? Sí, ¿Manda? Bueno, en el entendido que todos ya conocen esta estructura organizacional, ¿sí? Yo no lo conozco, Lick. ¿Quién me habla? Perdón. Alma. Alma. ¿Ah? ¿No había visto usted esta estructura? ¿No? ¿No? Ok. No. Muy bien. ¿En qué institución, para qué institución labora? Registro la propiedad. Bien. Bueno. Me imagino que como Alma hay otras personas. Quizá no lo habían visto en su totalidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque nos enfocamos solo en la entidad que trabajamos. Sí, principalmente. Pero otro elemento importante mencionar es que, lamentablemente, las instituciones también se creen islas. ¿Sí? Creen que
laboran, o sea, funcionan de forma individual. Ninguna institución de la administración pública, ninguna organización dentro de la administración pública puede funcionar de forma individual. Todas están interrelacionadas a partir de la Constitución Política de la República y otros marcos legales relacionados con el quehacer de las instituciones. Entonces, si ustedes ven toda esta estructura, cómo ha ido creciendo increíblemente este organograma de la administración pública, aquí estamos hablando principalmente del gobierno central, de todas las instituciones centralizadas. Vean cómo los ministerios y las secretarías que han proliferado en cada gobierno, digamos, en cada periodo gubernamental, unos quitan y otros ponen. Hay nuevas secretarías, que hay que cambiarle el nombre de las secretarías, en fin, han proliferado las secretarías principalmente y algunas otras instituciones. Las figuras, por ejemplo, ustedes recuerdan de los comisionados, los representantes de algún comité, de alguna otra organización, que no tiene sentido si hay 14 ministerios que abordan los grandes, que son los rectores de acuerdo a la ley del Ejecutivo. Entonces aquí viene a duplicarse muchas veces la función de los ministerios. Una secretaría, hay muchas secretarías que no tienen, digamos, el carácter de ministerio. Muy pocas las secretarías que tienen carácter de ministerio. ¿Sí? Hay otras que son secretarías que derivan o dependen de la presidencia de la República, otras que dependen de la vicepresidencia de la República. Entonces no tienen carácter de ministerio. Y los 14 ministerios, de acuerdo a la ley del Ejecutivo, son los responsables, los rectores de la política pública relacionada con ese sector. El sector educación, el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de sector, no significa que sea solo el ministerio. Eso también se malinterpreta, ¿verdad? Hablamos del sector de educación, sí, es el Ministerio de Educación. Error. El Ministerio de Educación es el rector del sector de educación. Pero ¿quiénes conforman el sector de educación? Por ejemplo, ¿eso es a nivel gobierno? el sector de educación. Sí, entonces ahí podemos hablar de las instituciones educativas que dependen de ese Ministerio de Educación. ¿Como cuál? Las escuelas públicas, los institutos públicos, las universidades estatales. Vamos a ver. Las escuelas y los institutos son unidades ejecutoras del ministerio. O sea, no son entidades fuera del ministerio. Son unidades ejecutoras. Son dependencias del ministerio. Entonces sigue siendo de una sola institución. Usted menciona universidades estatales. En Guatemala hay una universidad estatal que tiene también la rectoría de la educación superior, pero es parte de ese sector de educación. En Guatemala existe un Consejo Nacional de Educación. ¿Alguien ha escuchado del Consejo Nacional de Educación? No. ¿No? ¿No? Mario Jerez, ¿usted ha escuchado alguna vez del Consejo Nacional de Educación? Yo sí. O sea, no lo conozco ni tengo un conocimiento preciso, pero por lo que sé, es una entidad que se reúne para analizar y, o sea, armar lineamientos para la educación en el país. Ajá. ¿Y quiénes participan?
Mire, como le digo, no he oído que existe, no tengo un conocimiento directo si de verdad existe o no existe ahorita. Pero como en muchas otras funciones, donde hay consejos, consejo de seguridad, consejo de esto, consejo del otro, tengo entendido que sí, si no existe ahorita, en algún momento existió o existirá un ente que regula la manera en que se da la educación en nuestro país. Ok, gracias, Mario. Vaya. Efectivamente, el Consejo Nacional de Educación está conformado por no menos de 17 entidades. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Educación es el rector del tema de educación en el país. En el país. Por lo tanto, todas las organizaciones privadas de educación, es decir, la Asociación de Colegios Privados de Colegios del país, son miembros del Consejo Nacional de Educación. Pero además está conformado por otras instituciones. Hay representantes, por ejemplo, del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP, del Instituto Nacional de Estadísticas, de la Escuela Nacional de Ciencias Agrícolas, de la ENCA, de la Escuela de Enfermería, del Ministerio de Salud. También lo conforman la Academia de Lenguas Mayas, la representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y representación de las universidades privadas de Guatemala y organización de pueblos indígenas, si no estoy mal. Bueno, son aproximadamente entre 15 y 17 instituciones, organizaciones y representaciones. Eso significa el sector educación en el país. No es solo el ministerio. Y el ente rector de ese tema es el ministerio. Y así vamos viendo cada uno de esos ministerios. Son 14 ministerios. El sector salud no es el Ministerio de Salud nada más. El sector salud es todo lo relacionado con el tema de salud en Guatemala. Es decir, todo lo público y lo privado. El Ministerio de Salud, el ICS y todos los hospitales y clínicas privadas que deben estar representadas en el Consejo Nacional, donde el ente rector sigue siendo el ministerio. ¿Sí? Debe ser. Esa es la función del ente rector. Sí lo indica la ley del Ejecutivo. Los ministerios son entes rectores que dirigen la política pública relacionada con ese sector. En la realidad, en la práctica eso no sucede, no necesariamente sucede. Por lo tanto, seguimos un tanto desfasados con esa representatividad y esa organización alrededor de los entes rectores. En el caso, bueno, y creo que todos hemos escuchado esa discusión del tema de la seguridad alimentaria. Hay un Ministerio de Agricultura, ¿sí?, que su función desde la ley del organismo ejecutivo que debe dirigir esa política a nivel nacional. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria también tiene funciones similares, por ejemplo. Entonces, ahí venimos a ver cómo se implican esas funciones dentro de las mismas instituciones de la administración pública. Una secretaría que no tiene las funciones del Ministerio de Estado viene a suplir o viene a sustituir la función de un ministerio que es un ente rector de la política pública. Y ahí entra una confusión de quién debe hacer qué o hasta dónde la función llega la función de una institución u otra. O hay duplicidad de funciones en una serie de instituciones. ¿Comentarios hasta acá? Buenas noches. Buenas noches. Dice que me llama la atención eso que acaba de mencionar,
que tiene que ver con la duplicidad de funciones. Ahora que existen las figuras de los comisionados presidenciales, las secretarías de la presidencia y la estructura de los ministerios de Estado, ¿qué comentario le merece esa posibilidad de que se dupliquen los esfuerzos o las acciones que desarrollan cada una de estas entidades? Gracias. Bueno, Axel, es lo que hemos estado conversando, o sea, eso es una ineficiencia realmente, porque entonces entre duplicidad y de funciones, realmente las instituciones no pueden cumplir con atender la demanda de la población, o están entregando doblemente servicios a la población, pero no necesariamente a la población más necesitada. No, están entregando sus servicios, los bienes o servicios que produce la institución, pero no, el objetivo principal no se cumple, con atender la verdadera demanda de la población. Seguimos con esas estructuras no claramente identificadas, no claramente definidas, con los objetivos que tampoco están muy claros, establecidos en cada una de las organizaciones públicas, y que todavía la falencia de entender qué significa la planificación de largo plazo para establecer metas de corto, mediano y largo plazo y atender una verdadera demanda de la población. Por lo tanto, sí se requiere que todavía haya una revisión de procesos, de herramientas de las instituciones para poder dar una respuesta positiva a la demanda. Bueno, ya tenemos unos minutos. Les voy a dejar la presentación, ya se la subo en un momento. Revisen, por favor, les dejo acá unos 2 ejemplos de organigramas de municipalidades y vayamos comentándolos. Si tienen dudas, hagámoslo en el chat. Hay algunos otros elementos que se suman a la presentación que quiero que lo revisen. Lo seguimos comentando en el foro, si les parece, o en el chat, si tienen alguna duda. Hay otros elementos todavía acá que ya no nos dio tiempo de revisar, pero vayan viéndolo ustedes y nos estamos viendo la semana entrante. Si gustan, retomamos este tema porque es muy interesante, si podemos ahondar un poquito más y ya lo comentamos en el transcurso de la semana. Sí, sería interesante retomarlo. Sí, me parece. Sí. ¿Está bien? Entonces, Licenciada, una pregunta. Para retomar ese intercambio de intercambios que hemos tenido, cuando usted dice en el chat que simplemente ponemos comentarios en el chat y de alguna manera los compañeros podrán comentar y usted tiene algún tiempo específico para estar ahí, como para que vea algunos comentarios. Porque me interesa, por ejemplo, saber su opinión respecto a las comisiones y a los comisionados, porque estos, según lo veo en los temas de los organigramas y lo que hemos visto, son realmente unas estructuras que no existen, pues, sino que alguien viene y las hace y es paralelo. Entonces, yo creo que eso es algo tal vez interesante en dar, porque yo no creo que nadie tenga muy claro la función de estos personajes, ¿verdad? Ok. Si les parece bien, retomamos este tema específico de las comisiones la semana entrante y nos tomamos unos minutos para seguir discutiéndolo. ¿Les parece? Excelente. Sí, para no dejarlo como porque no necesariamente hay una discusión muy enriquecedora en el chat, porque a veces, bueno, escribimos nuestros comentarios, pero lo dejamos hasta ahí. En cambio, acá creo que lo podemos retomar y abordarlo de mejor manera. Sí, mejor, gracias aquí. Ok, entonces dejamos ese como uno de los temas pendientes para retomar la semana entrante y vamos a terminar el tema de la estructura para la semana entrante. Revisen por favor la presentación. Si tienen dudas o comentarios, lo podemos hacer en el chat, pero si no, guárdenselo y lo vemos la semana entrante. Sean las tareas del foro y de igual manera, si tienen alguna duda, les voy a mandar mi dirección electrónica personal, porque a veces la dirección de la universidad tengo algún problema con ello, pero me pueden escribir a mi correo personal. Así que me dio mucho gusto compartir con ustedes esta noche.
Seguimos en comunicación y nos estamos escuchando y viendo la semana entrante. Buenas noches. Muchas gracias. Noches. Es que no sabía qué hacer.